Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar entonces retomando la lectura y análisis de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, especialmente el capítulo 4. La idea es que hoy podamos analizar brevemente los primeros 5 versículos. Primera Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Esperando, por supuesto, que puedan haber entendido y seguido las transmisiones anteriores para ir captando la temática, el contexto, el sentido, la esencia, el propósito del Espíritu Santo al inspirar al apóstol Pablo a escribir estas líneas. La versión Reina Valera de 1960 titula este capítulo Predicción de la apostasía. Esto de la predicción de la apostasía, si bien no podemos considerar inspirado este título, pero desde el punto de vista narrativo, del punto de vista literario, pues la persona o el traductor o el autor, ¿cierto?, que tuvo bien en describir estos versículos como la predicción de la apostasía, pues sin duda fue muy acertado, y así lo han demostrado todos los libros bíblicos que hemos estudiado. Y no es nuevo la predicción de la apostasía en el apóstol Pablo. Ya en unas transmisiones anteriores estuvimos viendo sobre la manifestación del hombre de pecado y estudiamos en 2 videos, en 2 transmisiones, ese famoso capítulo de Segunda Tesalonicenses, ¿cierto?, donde capítulo 2, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, la manifestación del hombre de pecado, donde pudimos ver efectivamente y leímos que no era primera vez que el apóstol Pablo anunciaba o advertía o amonestaba respecto a el desarrollo, la presencia constante o la gran apostasía que habría de venir. Y cuando estudiamos en esa instancia, cuando estudiamos eso, les aclaré que cuando hablamos de la apostasía en la iglesia teníamos que entenderla bajo 2 dimensiones. Cuando hablamos de apostasía, repito, bíblicamente, o por lo menos desde cuando se registra testimonio escrito, pues tenemos que hablar en 2 dimensiones de la apostasía. Hay una apostasía que es constante. Es una apostasía que es una amenaza recurrente en la iglesia. Es decir, es una apostasía histórica, es una apostasía sistemática, podríamos decirla. Es una apostasía recurrente. ¿Vale? ¿Qué antecedentes tenemos de eso? Bueno, todo el Antiguo Testamento nos habla de la apostasía del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, una advertencia clara nos las da el mismo Señor Jesús cuando Él habla de los falsos cristos y los falsos maestros y los falsos profetas. Así que en ese sentido, pues se habla de una apostasía permanente, recurrente, ¿vale? No en la escala de la que profetizó
o anunció Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla de la otra dimensión de la apostasía, esa dimensión más amplia, esa dimensión histórico-profética, esa dimensión que reviste carácter cósmico, eterno. Porque cuando él habla de esa dimensión amplia de la apostasía, está hablando efectivamente de la manifestación de un tipo de apostasía cuya naturaleza es de carácter distinto a la que habitualmente nos tiene acostumbrada la historia de la apostasía. Y es una apostasía de gran magnitud. Y es una apostasía que el mismo apóstol Pablo y las mismas profecías bíblicas en general la describen como algo que se iba a desarrollar hasta el mismo tiempo del fin. Así que me es necesario explicar justamente estas dos dimensiones de la apostasía. ¿Por qué? Porque ¿a qué apostasía se está refiriendo este capítulo 4 de 1 Timoteo? Predicción de la apostasía. Bueno, desde el punto de vista teológico, del punto de vista histórico, circunstancial, temporal, el apóstol Pablo se está refiriendo a una apostasía que era constante, continua, recurrente y por lo tanto era un mal del cual teníamos que constantemente estar atentos para enfrentar y estar apercibidos. Así que el contexto de estos 5 versículos que vamos a estudiar no se refiere a la apostasía en sentido amplio, ¿cierto? Sino que se refiere a apostasía en un sentido limitado, en un sentido restringido, en un sentido localizado, en un sentido, podríamos decirlo, menor, no menos nocivo ni peligroso, pero en comparación con la gran apostasía, pues resultan apostasías menores. Y repito, no por eso revisten menor cuidado y atención. Se van a sorprender ustedes hoy día a lo que se refiere Pablo cuando habla de que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que con mayor vigor enfrentó la apostasía. Y yo les voy a aclarar algo acá, para que ustedes entiendan la misión de los hijos e hijas de Dios. Por favor, pongan atención en esto. Recuerden que yo en estos momentos estoy transmitiendo en vivo a través de YouTube, a riesgo de que no quede todo el audio en buen estado, porque la señal no es buena. Por eso yo estoy grabando con otra cámara, un respaldo, con un audio óptimo. Entonces, terminada la transmisión en vivo por YouTube, esa transmisión queda en oculto para horas después subir el mismo tema, pero con la versión de audio óptimo. ¿Ok? Bien. Hecha esa aclaración, yo les ruego que pongan atención a lo que voy a decir ahora. Yo les he dicho, y lo voy a repetir hasta el cansancio, y voy a ser bien majadero en eso, de que cuando nosotros leemos estos textos que nos son súper familiares, yo creo que la mayoría de lo que me está escuchando y me va a escuchar diferidamente, no es primera vez que leen estos versículos, son versículos muy conocidos. Vamos a dar una leída rapidita y de ahí le voy a decir lo que le tengo que decir. Dice así el versículo 1, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Repito, yo creo que todos los que me están escuchando o escucharán esta transmisión habrán leído estos versículos. Y siempre les he dicho, creo que es necesario que volvamos a leer estos versículos que nunca más leímos porque creemos que no es necesario volverlos a profundizar porque ya los entendemos o tenemos una idea de qué se trata. Y además que como no son muy interesantes, pues bueno, es mejor leer Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Siempre buscando esa novedad. Pero olvidan otra cosa quienes piensan así, que el mensaje de los 3 ángeles está desparramado por toda la Escritura. El mensaje de la verdad presente se puede extraer desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero nunca se va a poder extraer o dilucidar si no damos una mirada o hacemos un escudriñamiento espiritual del texto. En otras palabras, y siguiendo el consejo y la advertencia del espíritu de profecía, no podemos, o mejor dicho, es fatal ser lector superficial. Debemos discernir y profundizar espiritualmente cada reglón de la Biblia. Y se los voy a demostrar hoy día. Porque quizás nos hemos perdido de extraer ciertas cosas de textos que creemos ya aprendidos. Porque cuando nosotros le damos la profundidad que corresponde a cada versículo, a cada palabra, a cada concepto, a cada expresión, a la semántica característica de los mensajeros bíblicos, pues nos vamos a encontrar con que tenemos que aprender nuevas cosas o desaprender viejas cosas. Y por eso hay que leer esto con honestidad intelectual. Hagamos el ejercicio, intentemos el ejercicio de extraer la pulpa, la esencia, el corazón del texto. Porque es la única manera que los paladines del tiempo del fin estén bien formados y bien adiestrados para poder participar del fuerte pregón. Quienes participan del movimiento final pentecostal llamado fuerte pregón son personas que conocen el texto, tienen experiencia en la enseñanza y explicación del texto, conocen el sentido correcto de lo que el autor bíblico quiso expresar. Quien no está adiestrado y experimentado en esa labor especial es un inútil y no debe esperar ser tomado en cuenta ni para el fuerte pregón, ni para ser un mártir, ni para un 144.000. Todo aquel que se autoproclama maestro de la palabra y no tiene esta experiencia que acabo de explicar en la Biblia, es un inútil, un engañador, está autoengañado, está perdiendo su tiempo, está engañando al resto y le está haciendo perder el tiempo al resto. O sea, es una especie de espantapájaros, una especie de poste inútil. Pero el Espíritu dice
el Espíritu, ¿qué Espíritu? Pero el Espíritu Santo, ¿se acuerdan Elías cuando él hablaba sobre cuando Elías, el profeta Elías, anunciaba una proclamación o hacía una exhortación? ¿Ustedes se acuerdan la expresión que él tenía? ¿Se acuerdan o no? Donde él hacía referencia a la presencia de Dios. Él decía, ¿cómo decía? ¿Alguien se acuerda? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ustedes recordarán sobre todo un libro que se llama Primeros Escritos. Primeros Escritos. En ese libro, la autora menciona una expresión que ella le llama, si me dan un segundo, estoy en una clase ahora en estos momentos, en unos 40 minutos te respondo, please. Ya. En el libro Primeros Escritos, ella habla de el refrigerio de la presencia del Señor. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Bueno, tiene que ver justamente con la experiencia de ser morada del Espíritu. Y toda acción o conducta humana es realizada bajo la presencia o en presencia del Espíritu Santo, porque quien tiene esa experiencia es morada del Espíritu Santo. O está bajo la llenura del Espíritu Santo. Dicho de paso, cuya experiencia muy pocos la tienen. Bueno, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y con esa autoridad emitía, ¿no es cierto?, un comunicado con poder, con autoridad. Es decir, era Jehová, el Espíritu de Dios, hablando a través de su mensajero. Bueno, eso es lo mismo que está escribiendo acá el apóstol Pablo. Pero el Espíritu, en otras palabras, él está diciendo, el Espíritu que mora en mí, ¿no es cierto?, dice, en otras palabras, me indica, me ha enseñado, me ha hablado. Ahora, ¿cómo corroboro esto? Bueno, si ustedes van a Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, dice el versículo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo aquí está hablando de una manera muy similar a cómo hablaban los profetas. Y no es que él se creyese profeta o necesariamente era consciente de que estaba siendo un canal profético o un conducto profético, sino que de manera espontánea él hablaba y se expresaba, pero estaba siendo un conducto del Espíritu, una caja de resonancia del Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente, por supuesto que a través de esta carta es inspirada, es decir, es el Espíritu que inspira esta carta a Timoteo. Así que es el Espíritu el que dice claramente
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, el Espíritu Santo a través de Pablo está advirtiendo sobre algo de los cuales la iglesia debía cuidarse. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esa expresión postreros tiempos significa tiempos venideros. Ahora, eso de tiempos venideros o postreros tiempos no necesariamente en este contexto, y lo vamos a comprobar en la medida que vamos avanzando, no necesariamente tiene que ver con los últimos días, que ciertamente habría apostasía en los últimos días, sino que está hablando de un tiempo, si bien futuro, pero un futuro próximo. Es decir, la iglesia en el corto plazo debía esperar apostasía o apostasías. No solamente iba a aparecer un anticristo, sino que muchos anticristos. Así que también es otra dimensión de la apostasía en la iglesia. Esa es otra cosa que quiero adelantarles. Cuando Pablo se refiere a la apostasía, no está hablando de los pueblos paganos. Pablo está hablando de elementos dentro de la iglesia que constantemente se iban a manifestar y debíamos esperarlos constantemente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? ¿Qué significa apostatar? Porque durante el fuerte pregón, que es el último Pentecostés, eso es el famoso movimiento reaccionario del cual les he hablado, ¿cierto? Quienes integren las filas de los maestros bíblicos que le enseñarán al mundo la luz de la verdad para disolver las tinieblas de Babilonia, pues les van a preguntar: ¿a qué se refiere usted cuando habla de apostasía? Bueno, ya hay que explicar de manera clara, concisa y precisa qué es apostasía. El fuerte pregón es un movimiento pedagógico. Por favor, que entiendan eso. El fuerte pregón es un movimiento de personas que han tenido una experiencia cabal en la Biblia, conocen la Biblia, pueden explicar los acontecimientos pasados, presentes y futuros para dar una amplitud al ignorante de cómo la mano de Dios ha intervenido en la historia humana. Por eso que cuando alguien se identifica como historicista, no tiene idea lo que eso significa. Ser un historicista significa tener un bagaje, un dominio histórico bíblico y que lo capacita para poder instruir al indocto y poder persuadirlo y convencerlo mediante la exposición histórica y el actuar de la providencia en esa línea histórica. Pero si no conocemos la historia, ni por cultura general, ni por formación académica, o por último de manera autodidacta pero seria, pues no estamos capacitados para ser maestros bíblicos. Y si aún así lo hacemos, somos unos irresponsables y unos criminales espirituales, unos charlatanes. ¿Qué le estamos enseñando a la gente si no tenemos
sustento histórico, no tenemos preparación, formación histórica para sustentar la teología que enseñamos. Cuando Pablo habla acá de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, bueno, eso hay que probarlo. En los días del apóstol Pablo, ¿hubo apostasías? Sí. ¿Qué tipo de apostasías? Eso hay que explicarlo yendo a las fuentes históricas. Hay que ir a la experiencia empírica. Porque durante el fuerte pregón, mucha gente linda, mucha gente buena, gente educada, instruida, se nos va a acercar y va a escuchar nuestro discurso religioso, pero se va a impresionar de los antecedentes que manejamos, porque ellos también conocen la historia, muchos, personas que no son creyentes, pero conocen la historia, gente que son educadas, son formadas, y que dicen, este predicador tiene razón, es verdad, eso sucedió en la historia, pero no lo había visto desde el punto de vista espiritual. Mira qué interesante. Y por lo tanto es un deber que nosotros estemos bien formados. ¿Qué significa apostatar? Apostatar es separación. Apostatar es desarraigarse. Apostatar es separarse, desligarse, desvincularse, ¿no es cierto?, de una creencia, de una posición que hemos sostenido y que ahora nos desligamos de ella, nos separamos de ella, la desconocemos, nos ponemos diametralmente en una posición distinta. Eso es apostatar, una renuncia. No necesariamente para adoptar otra idea religiosa. Simplemente puedo abandonar lo religioso, o esa postura, o esa doctrina, o ese dogma. ¿Vale? Eso es una apostatarán. Ahora, hoy día estuve repasando a propósito de esto, estuve repasando el famoso libro La Educación, ¿vale? De los testimonios del Espíritu y Profecía. Muchos de ustedes conocen ese libro, La Educación. Estuve repasando algunos capítulos de allí y efectivamente el autor explica justamente que la apostasía, para ser eficaz, de hecho, no es que lo diga ella, eso lo enseña la Biblia, solo que ella da una explicación, una argumentación, ¿no es cierto?, que nos amplía, nos aclara un poquito más, de manera más sencilla, ¿no es cierto?, y nos reafirma en la experiencia bíblica. Bueno, ella hablaba de que la apostasía, los movimientos apóstatas, o sea, los apóstatas individualizados en personas, pero también de manera abstracta en movimientos apóstatas compuestos por personas, tienen más éxito en difundir su veneno, su porquería teológica, cuando logran parecerse a la verdad. O sea, mientras más parecido es el movimiento apóstata a la verdad, más satánico es, más diabólico, más dañino es. Por eso que el apóstata, hay dos tipos de apóstatas. Está el apóstata que es rebelde abierto contra lo que alguna vez creyó, ¿cierto?, el cual es claramente identificable.
y lo más probable es que lo rechacemos inmediatamente. Pero está luego el más peligroso, que es el apóstata que ha llegado a un nivel de torpeza mental tan grande que cree que su apostasía en realidad es una profundización en la verdad. Por favor, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque esto requiere de que todas las neuronas estén atentas a lo que voy a decir. El apóstata más peligroso, el más nocivo, el más satánico, el más diabólico, es aquel que cree en su perturbación mental, cree que su apostasía, que no es consciente que es un apóstata, pero su apostasía, él cree que en realidad es una profundización en la verdad y que ha alcanzado una luz más perfecta. ¿Saben cómo se ha manifestado eso hoy en día en nuestro medio? Bueno, los apóstatas creen, en su mente perturbada, creen que en su supuesta profundización o perfección de la verdad, mediante sus estudios, ellos creen que se han acercado más a lo genuino, a lo original. Esa es la conclusión que tiene el apóstata que está autoengañado, que se ha deslizado hacia la apostasía, pero él no sabe que se ha deslizado hacia la apostasía. Sigue creyendo que está en la verdad y peor aún, cree que ha profundizado en la verdad, cree que está experimentando algo más primitivo, más original, más apegado a lo original. Eso es lo que cree el apóstata, que es más peligroso, que es más satánico que el apóstata abierto. Porque el apóstata abierto, ¿no es cierto?, y que renuncia abiertamente a las posiciones que tenía, pues ese es más grotesco. O sea, nosotros lo rechazaríamos inmediatamente. Pero el otro es más peligroso. ¿Vale? Pablo se está refiriendo a ese apóstata peligroso, al que cree que se ha acercado a lo original, que cree que se ha acercado a los fundadores, que cree que se ha acercado a lo más primitivo, ¿no es cierto?, que cree que ha vuelto a los comienzos. Ese es el más peligroso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bueno, Pablo no hace ese análisis que les acabo de hacer, ¿no es cierto? Gracias a Dios, ese análisis que le acabo de hacer lo puedo hacer en base a la experiencia. Y muchos de ustedes son testigos de lo que yo acabo de explicar, ¿cierto? Como la gran mayoría de las sectas, así llamadas de la verdad presente o del sostén propio, los grupúsculos sectarios de intolerantes y fanáticos, pues todos tienen esa característica. Quieren distinguirse unos de otros porque cada cual pretende estar en lo más original, en lo más primitivo, ¿no es cierto? Y de hecho muchos de ellos, ustedes se pueden dar cuenta que siempre hablan de que hay ciertas ramas de estas sectas destructivas que dicen que pues hay que ir a lo hebreo, a lo original, al comienzo, ¿no es cierto? Y incluso hay algunos ridículos que desechan la versión Reina Valera y comienzan a coger la Tanaj, ¿no es cierto? La Tanaj es como decir el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?
pero ellos le dan énfasis al Antiguo Testamento y comienzan a menospreciar un poquito el Nuevo, ¿verdad? Y se quedan con el Antiguo Testamento, solo que ellos ya no le llaman Antiguo Testamento, ahora le dicen la Tanaj, porque empiezan a resignificar todo otra vez, empieza a hacer un revisionismo conceptual, ¿no es cierto? Ya no hablan de Cristo, hablan de Yahshua, ¿no es cierto? Y empiezan a volver al idioma original, a lo hebreo. Hay que pensar como hebreo, hay que tener la mente hebrea, dicen ellos, ¿no es cierto? No la mente griega. Es un enredo de fanatismo e ignorancia tremendo. Eso es un ejemplo de estas sectas destructivas que son apóstatas. Pero lo impresionante es de que ellos hablan con una mezcolanza entre judaísmo, adventismo, una cosa rara, una mezcla idiomática, mezclan el espíritu y profecía algunos. O sea, es todo una cosa tremenda. Ahora está de moda otro grupo de sectas donde ponen énfasis ahora en los pioneros. Hay que poner énfasis en los pioneros, ¿no es cierto? Y hasta el nivel está llegando la locura esa de que están equiparando los textos de los pioneros, incluso hasta de escritos de presidentes de asociaciones, al mismo nivel de los escritos del espíritu y profecía. Es una cosa tremenda lo que está sucediendo. O sea, ya no disciernen ni hacen la diferencia ni discriminan bien en lo que leen. O sea, el fanatismo religioso está llegando a tal nivel de confusión. Y por supuesto que si tú discrepas de ellos, aunque le des 10 argumentos, pues la reacción es violentísima. Intolerancia religiosa, automáticamente. Son capaces de mandarte a quemar. Bueno, ¿por qué le explico todo esto? Porque efectivamente en los días de Pablo se dio esto. No es nuevo. Las mismas apostasías, las mismas sectas fanáticas que existieron en los tiempos del apóstol Pablo, existen hoy en día, con algunos matices, algunas variaciones, algunos cambios, algunos matices, algunos retoques, ¿no es cierto? Pero son las mismas, como también han aparecido sectas nuevas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten que el origen de estas apostasías está en la iglesia. Y ahora viene algo tremendo, y ustedes se van a caer de la silla cuando yo les explique algunas cosas que vienen ahora en este versículo. Sigo leyendo el versículo 1. Estoy en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Escuchando, wow, escuchando. Esto es algo fuerte lo que voy a decir, pero por favor disciérnanlo espiritualmente, porque hay hermanos que son orejitas de cristal, y se ofenden fácilmente. O sea, el atreverse a cuestionar a estas sectas destructivas es algo sacrílego. Pero ¿cómo, hermano? Si miren, hablan de la verdad presente, citan el espíritu y profecía, hablan del Papa, denuncian el nuevo orden mundial. Miren qué bonito explica el hermano, o sea, hasta se ve bonito con traje y corbata. ¿Cómo usted se atreve a decir que son apóstatas? Primero hay que tener pantalones y responsabilidad para decir que tal o cual es apóstata, porque si yo denuncio a alguien como apóstata, yo tengo que probar que es apóstata. Si no, estoy cayendo en una injuria, en una injusticia.
¿cierto? Bueno, las personas que piensan así son justamente aquellas que tienen una visión superficial de lo espiritual y caen dentro del grupo de personas que son lectores superficiales y que no están anclados en ningún lugar y que no han recibido el amor de la verdad. Así se describe a aquellas que piensan así, que creen que porque el envoltorio es bonito, pues es imposible que estén en apostasía. Mire, yo acabo de, porque estoy leyendo un libro, estoy leyendo este libro, Siervas se llama, está fresquito, esto está recién salido al mercado, hace algunos meses salió, de Camila Bustamante Soto, una chilena, periodista de la Universidad Diego Portales de Chile. Bueno, no le voy a dar detalles, espero comentarlo en un video, este libro que estoy comenzando a leer, donde ella denuncia, o sea, no denuncia porque el escándalo que ella trata aquí, ella habla de un escándalo de abusos de religiosas contra religiosas. Y ella hace toda una investigación sobre una orden religiosa, ¿no es cierto? Y de hecho hay videos en YouTube donde hay reportajes sobre esta orden religiosa. Bueno, ella hace una investigación, etcétera, etcétera, y es impresionante porque a ella le toca de primera mano. Ella, justamente, acá está la autora, ella es, para que la conozcan físicamente, ella es, ¿verdad? Ella es Camila. Bueno, ella habla en primera persona porque ella estaba muy ligada a esa orden religiosa, como laica. Así que es tremendo este libro. Bueno, ¿qué quiero explicar con esto? Quiero explicar que dentro de las cosas que ella relata ahí, ella dice que era tal, y de hecho no solamente ella, sino que muchos que fueron víctimas de abusos sexuales, tanto hombres como mujeres, en esta orden religiosa, ella habla de una cárcel mental, que cómo le costó a muchos salir de esa orden por la cárcel mental. O sea, no es que ellas tenían impedimento de renunciar a la orden. Ellas podían haberse ido cuando quisiesen, pero la cárcel mental, el yugo mental que las tenía sometidas, el yugo psicológico que las tenía sometidas, les impedía liberarse de esa secta. Son órdenes religiosas, pero se derivan en sectas, que es lo que pasa hoy día con el sostén propio, con las sectas, los grupúsculos, los ministerios de sostén propio que en su gran mayoría tienen características de secta o han derivado en eso. Entonces ella dice que la cárcel mental consistía en lo siguiente, dice, ¿cómo nosotros, o sea, su mente se negaba a reconocer la realidad. Les llegaba información sobre ciertos abusos, notaban cosas raras en los años que estuvieron adentro, pero algo dice que les impedía reconocer algo que estaban viendo con sus propios sentidos. O sea, algo les tenía trancada la posibilidad de reconocer la realidad. Estaban viendo cosas y aún así se autonegaban. ¿Y por qué se autonegaban? Porque resulta que ellas decían, bueno, ¿cómo podemos dudar de nuestro líder si nuestro líder ha sido reconocido por el Vaticano, tiene sede en todos los países, ha abierto colegios, centros de educación, centros de ayuda a los pobres? Es una organización que hace el bien. ¿Cómo podemos dudar de esta obra que es de Dios?
Nuestro líder se ha reunido personalmente, tiene fotos, reuniones con los papas. ¿Cómo podemos dudar de nuestro líder? Los medios de comunicación y los que han logrado salir de la secta acusan a nuestro líder de abusos sexuales, pero ¿cómo podemos creer eso? Y empieza a relatar ella cómo fue su despertar, cómo psicológica y emocionalmente tuvo que ser fuerte y darse cuenta que, aunque amaba su orden, porque cuenta que de niñita se reunía en la parroquia, toda su juventud, toda su vida, quería ser monja, pero al final terminó casándose, en fin, y se le desmoronó. Toda su vida estaba construida en torno a su fe, bien, mal, más o menos, como ustedes quieran, pero era su fe que ella amaba. Y de repente se entera de estas cosas y se desmorona su mundo. Bueno, algo así está sucediendo hoy día. ¿Cómo tú logras romper esa cárcel sectaria, ideológica, teológica, las herejías teológicas que tienen convencido a miles de que están en lo correcto o en una verdad más pura, más clara, más primitiva? ¿No han escuchado ustedes, hermanos, que hablan así? Que ellos están con los pioneros, con lo más original, por lo tanto nosotros estamos en apostasía porque ellos son historicistas y nosotros no somos, así que somos babilónicos, que ya no discriminan. Que si tú no dices Yahshua, entonces tú estás en Babilonia porque todavía tienes influencia de Egipto. Ah, tú que eres la Trinidad, entonces eres babilónico, eres Egipto, eres politeísta. Ah, tú todavía tienes la Reina Valera. Ah, tú estás en apostasía griega, latina. Entonces quiere lo hebreo y empiezan con unas locuras y anda a sacarlos de allá. Ahora está de moda el historicismo, que los historicistas y que esos son más originales ahora. Escuchando, Pablo está amonestando a creyentes que comienzan a escuchar o a prestarle atención a espíritus engañadores. Noten, ¿saben por qué cuando inicié este versículo puse énfasis en la condición consagrada del apóstol Pablo, mediante la cual el Espíritu Santo podía hablar a través de él o inspirarle a escribir esta carta? Porque el apóstol Pablo hablaba de parte de Dios, porque era la presencia del Espíritu Santo que hablaba a través del apóstol Pablo. ¿Vale? Pero aparte del apóstol Pablo, habían otros maestros que también se levantaban en la iglesia, pero no contaban con la aprobación, ni con el llamado, ni con la aprobación de Dios, ni con la presencia del Espíritu. Y sin embargo se largaban a enseñar también la Biblia. Bueno, no la Biblia, no estaba la Biblia físicamente, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto?, a enseñar el Evangelio. Lo mismo está sucediendo hoy día. Dios ha levantado a sus maestros para enseñar la palabra, dirigidos por el Espíritu, capacitados con el don, que han sido llamados por el Señor, pero también en la iglesia se levantan otros maestros que no tienen las credenciales de Dios, pero están enseñando la palabra. Bueno, si Pablo hablaba a través del Espíritu de Dios, estos otros maestros hablaban a través de espíritus engañadores. ¿Ven la diferencia? ¿Y qué sucede?
ambos maestros transmitían la palabra, los que hablaban a través del Espíritu Santo y los que hablaban a través de espíritus engañadores. Así que la iglesia se veía en riesgo. ¿Cómo diferenciar a quién tiene la verdad? ¿El apóstol Pablo o estos maestros también? Porque hablan del evangelio, si salen de la iglesia también. Bueno, el apóstol Pablo dice acá que la iglesia, los hermanos, lamentablemente, escuchando, apostatarán. Noten, no necesariamente renuncian al cristianismo, pero adoptan otras posiciones y que Pablo las considera apostasías, aunque digan o parezcan cristianas. ¿Se dan cuenta que el apóstata no necesariamente renuncia al cristianismo, abandona o se separa del cristianismo? Yo creo que entiendan bien esa experiencia de la apostasía. Apostasía o estar en apostasía no necesariamente es renunciar al cristianismo, no necesariamente es renunciar al evangelio, no necesariamente tengo que decir ya no creo en Jesús, no necesariamente. Se puede estar en apostasía y todavía seguir profesando a Jesús. Se puede estar en apostasía y aún todavía seguir hablando del evangelio de Jesucristo. Se puede estar en apostasía y aún todavía estar enseñando profecías. Se puede estar en apostasía y aún ser un experto conocedor del espíritu de profecía. Y se puede estar en apostasía. Entonces esto es muy sutil. Y el mismo fenómeno que pasó en el tiempo de Pablo, hoy sucede hoy. ¿Cuántos hermanos ustedes conocen que profesan la verdad presente, pero desde el punto de vista teológico están en apostasía? Porque han escuchado a sujetos que no hablan bajo la presencia del Espíritu Santo, sino bajo la presencia de espíritus engañadores. Pero parecen verdad. Entonces, cuando un hermano denuncia eso, estos pobres ingenuos dicen: ¡ay, qué malo el hermano! Cree que él nomás está en la verdad. Todos los demás están equivocados. No todo el que habla la verdad presente está en la verdad. No todo el que profesa proclamar el mensaje de los tres ángeles está en la verdad. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Saben ustedes que la palabra engañadores tiene que ver con espíritus, no solamente la naturaleza del espíritu mismo, del espíritu engañador, es un espíritu extraviado, porque todo espíritu inmundo es un espíritu extraviado. ¿Extraviado de qué? De la verdad. Es un espíritu apostatado. Así que cuando dice acá escuchando a espíritus extraviados, ¿y qué hace un espíritu extraviado? Extravía. Esa es su labor. La labor del espíritu engañador no es llevar a la verdad, sino que extraviar, porque está en contra del plan de salvación. No quiere que muchos se pierdan. Así que cuando dice acá espíritu, escuchando espíritus engañadores, son espíritus extraviados que extravían. Son espíritus tergiversados o pervertidos que tergiversan o pervierten. Esa es la labor del espíritu engañador. ¿Se acuerdan cuando les hablé sobre las posesiones demoníacas? Y les dije que cuando un maestrucho enseña la Biblia, pero está errado teológicamente,
Eso se debe a que en él está actuando no el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, sino que está actuando un espíritu de error, es decir, un espíritu engañador, extraviado, tergiversador. Y se acuerdan que les dije por qué esa persona ha sido víctima o es canal del espíritu engañador, y es porque tiene problemas con la carne. Hay pecado en ese maestro falso. Por eso es susceptible, porque ha dejado una puerta abierta al espíritu de demonio. En otras circunstancias es un endemoniado. Todo maestro, aunque diga que es de la verdad presente, pero tiene errores teológicos, es un endemoniado. ¿Ok? Espíritus engañadores, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda enseñanza que no tiene su correspondencia en la Biblia es una doctrina de demonio. Ahora, ¿qué es una doctrina? Una doctrina, la palabra doctrina, viene del latín docere, de ahí viene docencia. La palabra doctrina es enseñanza. ¿Recuerdan? Del latín docere, que significa enseñanza. ¿Vale? Ahora, esta palabra en griego tiene muchas más acepciones. La palabra doctrina se puede entender como pensamiento, una manera de pensar, ¿cierto? Un principio sobre el cual yo pienso, ¿cierto? Doctrina es lo mismo que decir dogma, ¿cierto? Hoy en día, los supuestos maestros de la Biblia que usted encuentra en YouTube, usted le habla de dogma o le habla de doctrina y se asustan, dicen, ¡ay, sos católico! No, la palabra dogma simplemente quiere decir una enseñanza, un principio, ¿cierto? Una enseñanza, un principio, una doctrina, ¿vale? Así que, y a doctrinas de demonios. Cuando dice de demonios, quiere decir que no son doctrinas que vienen de lo alto, del cielo, del trono de Dios, ¿vale? Son tergiversaciones, son enseñanzas tergiversadas. Oiga, permítame hacer un comentario, ¿eh? Son las 20:26, 8 de la noche, 26 minutos. Y en estos momentos en la calle hay un griterío enfermizo, delirante, de un predicador que está con un amplificador que cree que son las 2 de la tarde. Por eso que es el mal testimonio que dan muchos, hermanos. Eso que está haciendo ese predicador allá en la calle no es buen testimonio. Son las 8:30 de la noche, un día de semana, donde muchas personas realmente llegan cansadas a su casa, ¿no es cierto? O por último están leyendo, están estudiando, y este está con un amplificador y con un micrófono a grito en la calle. Yo no sé. Bueno, versículo 2. Avancemos porque ya se me pasó la hora. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2.
Y ahora viene lo bueno. Pablo lo que está haciendo es describir a estos falsos maestros. Por la hipocresía, bueno, la palabra hipocresía, ustedes saben, le he explicado en otras ocasiones que la palabra hipocresía es una palabra que deriva de las prácticas teatrales que se llevaban a cabo en Grecia, ¿cierto? Los griegos eran practicantes del teatro o del fingimiento o de la actuación. De ahí viene hipocresía, fingir un personaje, ¿cierto? Y después deriva, ¿no es cierto?, de manera peyorativa esta palabra hipocresía como de alguien que se comporta, habla o tiene actitudes que no son reales porque es una careta, ¿no es cierto?, es una imagen que no devela lo que realmente es decir, hay una contradicción entre lo que muestra públicamente y lo que es realmente. Esa es una persona hipócrita, ¿no?, o cínica, ¿verdad? Bueno, hay una matiz ahí con cínico porque también deriva de la corriente filosófica de los cínicos, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con ser hipócrita, pero se tomó esa palabra después con el tiempo para dar a entender al que es hipócrita. Bueno, en fin. Entonces, y por la hipocresía, dice, es decir, por el fingimiento. O sea, el falso maestro en realidad no es honesto. No es honesto. Generalmente el falso maestro es orgulloso. Porque el falso maestro generalmente sabe que está en el error o que no está capacitado para enseñar o que está cumpliendo una labor a la cual no ha sido llamado, lo sabe. Pero él finge como si fuese un gran maestro, ¿no es cierto? Como un gran referente, ¿verdad? Fingen ser lo que no son. El maestro bíblico que actúa como maestro bíblico, ¿cierto? Finge, hace un papel, ¿no es cierto?, con las herramientas que tiene, se leyó 3, 4 libros, qué sé yo, todo, y cree que lo sabe todo, y comienza a saber un canal de YouTube y empieza a enseñar, ¿no es cierto? Bueno, esa persona, al hacer algo de lo cual no ha sido llamado, no está capacitado, no tiene el don, no tiene la habilidad natural, no tiene la experiencia, etcétera, etcétera, esa persona es catalogada por Pablo como hipócrita. Como hipócrita. Por la hipocresía de mentirosos. Claro, el falso maestro es un mentiroso. Mire, ¿sabe qué? Acá lo peor no es el mentiroso. Acá lo peor es el que le cree al mentiroso. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Mire, tiene el amplificador tan fuerte estos predicadores que no me dejan concentrar. Son increíbles, oiga. Bueno, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Ustedes le ha llamado la atención esa palabra cauterizar? ¿Qué significa? ¿Se han preguntado ustedes qué significa eso de tener la mente cauterizada? Porque acá dice que los falsos maestros, los apóstatas, ojo, es tanto apóstata el falso maestro como el tonto que le cree. Porque el ingenuo, pero es una palabra más suave, porque pues van a decir, ay hermano, usted tan drástico que es, ¿no es cierto? Bueno, para los hermanos que tienen orejas de cristal, voy a decir los ingenuos. Los ingenuos que le creen son arrastrados a la apostasía. Por lo tanto, acá cuando hablamos del apostatarán de la fe, estamos hablando de los dos tipos de hermanos, ¿verdad? Los dos tipos de creyentes, el que enseña como falso maestro y el que le cree. Bueno, dice que tienen cauterizada, pero en este caso se está refiriendo especialmente al que enseña la falsa doctrina. El que enseña la falsa doctrina, la mala enseñanza, la enseñanza de mala calidad, el sucedáneo de enseñanza, ¿vale?
La persona que tiene cauterizada la conciencia, interesante que usa la palabra conciencia, y que tiene que ver con el caso de las sectas católicas que le acabo de describir. Porque los hermanos están fanatizados. En el fondo, eso es fanatismo. Tener cauterizada la conciencia es cierto nivel de fanatismo. Vamos a hablar, ¿qué significa esto de cauterizada? El cauterizar dice relación con una especie de soldadura, una especie de cicatrizada, dice Anita, ¿no es cierto? Es una especie de algo que se ha quemado, algo que se ha... Ustedes han visto cuando se derrite algo, se derrite un plástico y queda con queda deforme y queda ahí, y una vez que se enfría queda ahí sólido eso, duro, no lo mueve nadie. Y si usted intenta ablandarlo con calor de nuevo, toma otra forma, pero ya no tiene la forma original. Se ha cauterizado, se ha quemado, se ha solidificado, se ha amarrado ahí la conciencia. ¿Vale? Tienen la mente entorpecida, embotada, la tienen totalmente viciada, maleada. ¿Vale? Está cerrada la mente. ¿Ok? Cauterizada la conciencia. La explicación espiritual o la aplicación espiritual que podríamos darle a esto de cauterizada la conciencia es de que son insensibles. Son insensibles a la voz del Espíritu. Son insensibles a la amonestación. Tú le puedes mostrar 20 citas, darles 10 explicaciones, mostrarles textos bíblicos, demostrarles científica, cultural, histórica, arqueológicamente las cosas, y no hay caso, no hay caso. ¿Verdad? Cauterizada la conciencia, ya son insensibles al Espíritu de Dios. Y dentro de las enseñanzas, que el apóstol Pablo nombra como ejemplo de estos falsos maestros, que en ese tiempo Pablo hace acá alusión a una experiencia actual que él estaba viviendo. Bueno, hoy tenemos sectarios y apóstatas de la verdad presente con ciertas características. Pero el apóstol Pablo también tenía apóstatas de la verdad presente en su tiempo. ¿Vale? Y dicen, prohibirán casarse. Prohibirán. ¿Saben que yo me pondría tapones para hablar? Porque es increíble esta gente, oiga. Que creen que mientras más gritan, más el Espíritu Santo llega a la gente, una cosa así. Y la calle está vacía hasta ahora. Yo no sé qué le están predicando a las paredes, porque hay puros locales comerciales acá afuera. Señor mío. Prohibirán casarse. Bueno, yo le voy a hacer una cosa, como nosotros tenemos que ser historicistas, pero historicistas de verdad, ¿verdad? No parlanchines, no. Tenemos que ser historicistas de verdad. Y el historicista de verdad tiene que explicar por qué el apóstol Pablo está diciendo acá prohibirán casarse. ¿Quiénes prohibían casarse? ¿Por qué prohibían casarse? ¿Quiénes eran los que prohibían casarse? ¿De dónde salieron los que prohibían casarse? El que es verdaderamente un profesor bíblico historicista tiene que explicar a qué se refiere el apóstol Pablo ahí cuando dice prohibirán casarse. Bueno, vamos a explicarlo un poquito, brevemente, porque si se me está yendo el tiempo, son las 1, ya llevo hablando 1 hora 13 minutos. Cuando Pablo hace alusión aquí a algunos, porque acuérdense que dice algunos apostatarán, Pablo hace referencia a algunos que estaban causando problemas de apostasía y de falsa enseñanza en la iglesia.
Recuerden que esta carta se la está escribiendo a Timoteo, lo está advirtiendo a Timoteo, porque ya andaban pululando falsos maestros de la verdad presente, que decían que eran de la verdad presente, pero no eran de la verdad presente. Pablo dice, son apóstatas. ¿Ok? ¿Ok? Querida Beatriz, después le das vuelta al video porque lo voy a subir a YouTube y va a quedar en el muro de Facebook, así que lo ves del principio después, no te lo puedes perder porque ha sido bien sustancioso, ¿ya? Así que no te preocupes, después le das vuelta nomás y lo vuelves a ver de nuevo, ¿vale? Dios te bendiga, Beatriz, ¿ah? Se me está cayendo, ahí está. Ya, bueno, cuando habla de prohibirán casarse, el apóstol Pablo se está refiriendo a un movimiento pseudo espiritualista, pseudo místico, que se había levantado dentro de la iglesia y que estaba cobrando adeptos rápidamente porque sonaba atractivo, se veía atractivo. Igual hoy en día se levantan grupos que tienen ciertas características y se ven atractivos, con algún tema atractivo, alguna idea atractiva, alguna profecía atractiva, y arrastran gente. ¿No ha sucedido eso hoy día? Bueno, ¿a qué grupo se está refiriendo Pablo? ¿A qué movimiento apóstata dentro de la iglesia se está refiriendo Pablo cuando dice prohibirán casarse? Se está refiriendo al famoso movimiento gnóstico. ¿Han escuchado ustedes de los gnósticos? Bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos. Los gnósticos ya estaban actuando. El gnosticismo es un movimiento pseudo místico, pseudo filosófico que se levantó dentro de la iglesia y comenzó a hacer estragos. Bueno, básicamente los gnósticos, porque gnóstico viene de gnosis, en griego, gnosis. La gnosis tiene que ver con conocimiento. La gnosis es el conocer. Entonces, ¿qué decían los gnósticos? Que es posible extraer de la Sagrada Escritura cierto conocimiento oculto que hay en los textos, cierto conocimiento oculto que solamente se les es revelado a algunos que logran un nivel espiritual más elevado. ¿No les suena parecido a eso a ciertas sectas que andan hoy día dando vuelta? Que se sienten especiales porque se dicen que creen en esto, o hablan así, o se visten asá. ¿Se han dado cuenta? No ha cambiado. El diablo vuelve a reeditar los mismos engaños y las mismas tonteras. Pero si no conocemos la historia y no conocemos el trasfondo cultural, histórico, las corrientes de pensamiento que asolaron a la iglesia, si somos ignorantes y no sabemos eso, no estamos preparados para darnos cuenta de lo que está sucediendo hoy día. ¿Se dan cuenta? Bueno, los gnósticos decían, voy a resumirlo. Los gnósticos decían algo así, decían que todo lo material está corrompido, ¿cierto? Claro, fíjense que tienen verdad y mentira, ¿eh? Fíjense, por favor, traten de poner todas las neuronas en atención a lo que voy a decir ahora. Decían los gnósticos que todo lo material es corrupto, ¿no es cierto? Está viciado. Todo lo material es pecaminoso, decían ellos. Claro, desde cierto punto de vista es verdad, o sea, no estamos en el reino celestial, así que todo lo material, ¿no es cierto?, tiene ese sesgo de corrupción, ¿cierto?, producto del pecado. O sea, tiene algo de verdad, tiene algo de lógico, ¿no es cierto? ¿Verdad? Por ahí podíamos, darles un voto de confianza a los gnósticos, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde se desviaban ellos? Ellos decían que como todo lo material es corrupto, nosotros también como seres creados somos materiales, claro, somos cuerpos físicos materiales corruptos, corrompidos por el pecado, ¿verdad? Así que para poder alcanzar, o para poder liberarnos de esa corrupción propia de lo material, pues había que incluso negarse o matar, ¿no es cierto?, las pasiones. Todo tipo de pasiones había que eliminarlas de este cuerpo material. También tiene entre verdad y mentira, porque, claro,
Nosotros creemos que por la fe en Jesús tenemos que hacer morir o crucificar la carne, ¿no es cierto?, con sus pasiones y deseos. ¿Pero qué decían ellos? Decían ellos que el deseo sexual había que eliminarlo por completo. Y ojalá no tener contacto con el sexo opuesto, porque hasta la misma relación sexual era corrupción. Y por eso Pablo dice, prohibirán casarse. Los gnósticos tenían una serie de posturas bastante extrañas, mezcla de verdad con mentira, pero eran convincentes porque tenían cosas que eran como lógicas. Igualmente hoy día, las sectas destructivas de la verdad presente tienen muchas cosas que son verdad, que son lógicas, ¿no es cierto? ¿No han escuchado ustedes ese argumento que dicen, ay, yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia? Y yo solamente creo en lo que está en la Biblia nomás, ¿cierto? Suena lógico, ¿verdad? Claro, lógico, porque nosotros decimos, la Biblia es nuestra autoridad. Así que todo lo que esté fuera de la Biblia, pues yo no lo creo. Tiene algo de verdad, suena lógico, ¿no es cierto? Pero con la misma lógica yo puedo decir, bueno, si bien la palabra Trinidad, el concepto no está en la Biblia, pero la Trinidad como realidad sí está en la Biblia. Bueno, no le digas Trinidad, dile deidad, pero sí está en la Biblia. ¿Te das cuenta? No porque el concepto no esté, yo corto de cuajo toda la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. ¿Verdad? Increíble. La herejía y el engaño es lógico, suena verdad, parece verdad, pero no necesariamente es la verdad. ¿Vale? Ok. Bueno, y luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos. Mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Quiénes eran esos que andaban prohibiendo o abstenerse de alimentos? Bueno, Pablo está haciendo alusión a otro movimiento. Bueno, posteriormente se transformó en un movimiento, pero digamos que era una postura. Era una postura, porque había gnósticos que habían tomado esta postura, pero había personas que no necesariamente eran gnósticas y asumían esta postura. ¿Qué postura? En ese tiempo comenzó a desparramarse una idea que se conoció posteriormente como el ascetismo, los famosos ascetas, ¿verdad? Y de ahí derivaron otro tipo de practicantes con otras características, se les llamó anacoretas y qué sé yo. Bueno, acá está haciendo alusión a los ascetas. ¿Quiénes eran los ascetas? Los ascetas eran hermanos cristianos que escucharon a falsos maestros y se empezaron a desviar con otras ideas, y ellos decían, los ascetas, decían ellos que para poder lograr una experiencia más elevada, más íntima con la deidad, con Dios, pues ellos tenían que renunciar a toda la sociedad. Deberían renunciar a tener contacto con la sociedad. Entonces no encontraron nada mejor como para alcanzar la santidad. El ascetismo es una perversión de la enseñanza en la santificación. Es una distorsión del concepto de santificación. Entonces los ascetas decían, perdón hermano, los ascetas decían que para poder alcanzar un nivel de santidad más elevado, más profundo, pues ellos tenían que aislarse. ¿Y qué hacía esta gente? Esta gente se iba al desierto. Se iba al desierto a encerrarse en una cueva. Eso hacía. Algunos dicen que Juan el Bautista era asceta, que Elías era asceta. Bueno, tremendo error. Si bien ellos practicaban, ¿no es cierto?, el retiro, que es distinto. Ustedes mismos saben que este servidor yo practico el retiro.
Yo soy de los que agarro mi mochila, mis cosas, me voy al desierto, me voy a un cerro, me voy para allá a tener mi diálogo creyente, pero después vuelvo a mi vida común y corriente a tener contacto con la sociedad y a hablarles del evangelio. Bueno, los ascetas cortaban con toda la sociedad. De hecho, se habla que los esenios, los famosos habitantes del Qumran, donde se encontraron los famosos rollos, los rollos del Mar Muerto, también se habla que ellos eran una especie de secta ascética. Bueno, en fin, los ascetas creían eso, y eso es una mala idea o es una mala interpretación de lo que es la santidad. La santidad no se adquiere apartándose del mundo en el sentido literal, ir a meterse allá a la punta de un cerro. Bueno, esa distorsión siguió por los siglos y luego se llamó monaquismo. El monaquismo tiene que ver con los monjes. De ahí derivan los monjes, el monacato que se llama. Y de ahí comienza, y esto no es ahora, oiga, que lo que pasa es que esta enseñanza del ascetismo y este tipo de práctica es mucho más antigua, ¿no es cierto? Incluso yo diría que podríamos encontrar antecedentes incluso en Caldea, en Babilonia, porque de ahí esto deriva y es lo que se conoció cuando ya aparece la gran apostasía de la que habló el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, con la aparición del papado. Comienzan estas ideas a introducirse en el romanismo y ahí salen las famosas órdenes, los claustros, los conventos, ¿no es cierto? Donde se encierran las monjas, ¿no es cierto? Se encierran los monjes, ¿verdad? Todo ese tipo de vida ascética, ¿no es cierto? Viene justamente es una distorsión teológica. Bueno, el apóstol Pablo, ya no los aburro más, el apóstol Pablo advierte sobre ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Okay? Bueno, dentro de todos estos rituales y prácticas ascéticas y místicas y pseudo filosóficas, ¿no es cierto?, que se introdujeron en la iglesia, comenzaron a generarse ritos y prácticas que no eran propios de la iglesia. Y dentro de esos ritos y prácticas también habían ritos que consistían en comer ciertos alimentos, prohibir comer otros, etcétera, 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 ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, cuidadito, porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿vale? Pero no todo conviene, porque cada cosa que Él creó, bueno, Dios también creó el cerdo, ¿verdad? Pero lo creó con una función. Dios creó ciertos animales con ciertas funciones. Dios creó ciertos vegetales con ciertas funciones. A cada cual le dio su lugar en la creación. Por lo tanto, todo lo que Dios creó es bueno y está a nuestra disposición y servicio. Por eso Génesis dice que enseñoreemos, dice él, ¿cierto? Que tengamos dominio sobre eso, pero tenemos que tener en cuenta también qué cosas nos ha indicado Dios respecto a eso que es bueno y que creó Dios, ¿vale? Bueno, esta gente no discriminaba en eso y prohibía ciertas cosas, ciertos alimentos que Dios creó, y que Dios creó justamente para que nosotros demos gracias por eso que creó. Por eso dice, con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto pasa hoy igual en las iglesias, exactamente. De hecho, mire, yo tengo 25 años de circo en lo religioso y he visto de todo, ¿verdad? Hay grupúsculos que se fanatizan con el tema de la alimentación, y si usted no practica la alimentación, pues usted es mal visto, es discriminado, es maltratado, ¿verdad? De hecho, me ha tocado ver personas que en su fanatismo pues menosprecian a otros si no es médico misionero, ¿vale? Entonces, el hecho de que algunas personas se convierten en médicos misioneros lo hace sentir como un estatus superior.
y menosprecian al hermano que no es médico misionero. No, sí, este fanatismo religioso se ve y se ha visto en toda la historia de la iglesia, ¿vale? Sigamos avanzando porque mire, ya estoy requete súper pasado. Vamos al versículo 4, ¿vale? Vamos a avanzar rapidito. 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Vuelve a reiterarlo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y nada es de desecharse. ¿En qué sentido nada de lo que Dios creó y es bueno es de desecharse? ¿En qué sentido? En que todo tiene una utilidad. Por ejemplo, el animalito, el cerdo, pues Dios ha dado indicaciones claras respecto a él. Pero el animalito cumple una función en la creación, ¿no es cierto? Que no necesariamente es comérselo, ¿verdad? Todo es bueno y todo tiene su lugar. Eso quiere decir porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharlo, en el sentido de involucrar ciertas cosas en rituales que Dios no ha exigido. Si se toma con acción de gracias, es decir, con gratitud, con agradecimiento. Gracias, Señor, porque nos proporcionaste hierbas que son medicinales. Gracias, Señor, porque nos proporcionaste los mariscos que pueden limpiar el fondo del mar, ¿no es cierto? Gracias, Señor, por las lluvias, que a veces cuando mandas muchas pues trae problemas, pero qué rico que llueva porque riega la tierra, ¿no es cierto? En fin, todo tiene su función y su orden y hay que dar gracias a Dios por todo lo que Dios creó porque es bueno. Pero estas sectas toman ciertos elementos de la creación, ¿no es cierto? Y las involucran en sus propias prácticas y ritos innecesarios que Dios no ha exigido. Versículo 5, con esto termino. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Porque por la palabra de Dios, es decir, tiene su fundamento en la palabra de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y está claramente indicado, ¿no es cierto? Qué cosa es, para qué, cuándo y cómo. O sea, está todo claramente descrito e indicado por el mismo Creador, ¿no es cierto? Y dice que por la oración es santificado. Santificado en el sentido que cada cosa que Dios ha creado es buena, aceptable, útil, provechosa, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos vamos a la etimología y analizamos un poquito esto de que es santificado, pues simplemente lo que quiere decir es que hay ciertas cosas que tienen su uso o su función distinta a otra, ¿vale? Por eso Pablo usa la palabra santificado en el sentido que es puesto aparte, ¿cierto? Cada cosa es puesto aparte y no puede mezcolarse como que todos cumplen la misma función, ¿vale? Cada parte del cuerpo tiene una función. No podemos usar los dedos para cosas para las cuales no fue creada. No podemos usar la boca para cosas por las cuales no fue creada. No podemos usar nuestros genitales para cosas por las cuales no fueron creadas. Todo lo que Dios creó es bueno, pero cada cosa es santificada. Cada cosa es puesta aparte para una función y un objetivo particular. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel, no todas las tribus tenían una labor similar, todas tenían características distintas. El pueblo de Leví, la tribu de Leví tenía una función especial, ¿vale? Etcétera, etcétera, dentro del orden de Dios, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Llevo 1:33. Espero que les haya servido. Me extendí mucho, espero no haberlos aburrido. Pero yo sé que va a ser de gran bendición y apoyo y ayuda y quizás pueda ayudar en su formación. Si es así, como profe me siento pagado y agradecido, ¿vale? De Dios, ¿ok? Reitero entonces un par de cosas. La transmisión en vivo por YouTube se quita por la calidad de la transmisión, lamentablemente, pero horas después yo subo este mismo tema
con un audio óptimo, y va a estar disponible en YouTube este temita, ¿ya? Y la transmisión de Facebook queda en el muro para que ustedes la repasen, ¿vale? Sí, Miriancita, Beatriz, yo les recomiendo que los que llegaron atrasaditos que repasen el tema, porque está bien interesante al principio y van a agarrar el hilo, digamos, el contexto de lo que estuve hablando, ¿ya? Vamos a orar entonces, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad que me das de poder dirigirme a la iglesia, a mis amigos en Cristo, y gracias por la presencia del Espíritu Santo que nos ha logrado dar claridad sobre lo que nuestro hermano Pablo quiso expresar en esta carta. Gracias por Beatriz, gracias por Miriancita, gracias por Ana que andaba por acá, Kevin, Francisco, qué sé yo, tantos hermanitos. Así que esperamos que mañana poder seguir con esta hermosa carta a Timoteo, si es así, es tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por aquellos que me están apoyando mes a mes. Gracias a aquellos que no se olvidan de este servidor. Ya me siento mejor de salud, por si no se han dado cuenta. Y gracias por su apoyo, porque su donación, su apoyo es mi salario. Este es mi trabajo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.